Buenas tardes, muy buen domingo para todos. Nos acercamos a la oración y esta vez leemos un pasaje que está al inicio del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Jesús venía de hacer algunos milagros muy importantes, los veníamos escuchando nosotros en los últimos domingos y convocando gente, multitudes que lo siguen, que lo escuchan, que se admiran de las cosas que dice y hace. Y así empieza en su pueblo, provocando las el asombro de la gente por el modo de hablar, por los signos, milagros que habían escuchado que se realizaban por sus manos, pero de repente aparece como un obstáculo, un motivo de escándalo, que es que ya lo conocían. En su pueblo lo conocían de chico, conocían su entorno, su familia, probablemente hasta la humildad de sus orígenes. Es el carpintero, es un empleado o es un trabajador en todo caso de la construcción, eh, con alguna, probablemente alguna ironía, dicen el hijo de María, cuando en tiempos de Jesús y en el pueblo de Israel el origen se señalaba más bien por el papá y no por la mamá, como si sospecharan de algún modo que algo no estaba bien allí. De todas maneras, el obstáculo es ese, es la humildad de los orígenes de Jesús, es que lo conocen, que saben bien quién es, cuál es su familia, cuál era su oficio, y entonces en vez de descubrir abiertamente y simplemente, sencillamente, sin muchos razonamientos, lo que otros veían en cuanto a la sabiduría de las palabras de Jesús y el poder de sus milagros, es como que el hecho de haberlo conocido ya, de saber quién es, los cierra a la obra de Jesús. De hecho, dice que hizo muy pocos milagros y también que Jesús se asombraba de la falta de fe. En un primer momento uno tendría que pensar que tiene que ver, y está bien, tiene que ver con que Dios puede y generalmente se manifiesta a través de cosas sencillas, cotidianas, aquel famoso dicho del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Hay cosas que están allí, pero a veces nos cuesta verlas. La sencillez de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero pensando un poquito más en profundidad, habría que reconocer que tanto Marcos, que leíamos recién, como Mateo y Lucas, los tres han querido recoger esta situación de Jesús en su pueblo y transmitirla a sus comunidades, en un momento en el que ya las comunidades están más o menos formadas y quienes integraban esas comunidades podrían sentir que ya conocen a Jesús, ya saben quién es, ya tienen la información necesaria, y eso, que es muy bueno, podría obstaculizar la posibilidad de algunas novedades o de alguna novedad respecto de la relación con Jesús. Y en todo caso uno podría decir: nos viene bien hoy a todos y a todas las comunidades esta explicación de la situación de Jesús en su pueblo. Nosotros somos hoy probablemente su familia, su pueblo, los cercanos, y corremos también este riesgo de suponer que ya conocemos todo lo que hay que conocer, entonces de algún modo limitamos el poder de Jesús de hacer milagros, el poder de Jesús de sanar de distintas maneras, como Él lo quiere hacer. Corremos el riesgo de que de algún modo nuestra fe se estanque. Creo que esto es lo más profundo de este Evangelio y esta
invitación que hoy recibimos, que es reconocer una vez más que nos falta crecer, que siempre podemos conocer un poquito más de Jesús, o mucho más en realidad, que el alcance que tenemos de las cosas de Dios puede ser muy importante, pero siempre es un pie para seguir adelante, para ir conociendo más, para ir profundizando, no solo en un conocimiento que uno diría podría limitarse a lo intelectual, sino y especialmente un encuentro personal, dejar que Jesús se nos haga presente en la vida, con ese poder, con esa sabiduría, iluminando nuestro camino y sanando lo que haya que sanar. Qué bueno sería que vivamos con esta conciencia de que siempre hay más para conocer, para profundizar, para intimar, porque en definitiva lo que más nos va a hacer conocer y reconocer a Jesús y su poder es nuestro encuentro personal con Él, los tiempos que dediquemos a la lectura de su palabra, al silencio y a nuestra oración. Pidamos a Jesús que nos dé esta constancia de estar siempre buscándolo un poquito más, esta sed de conocerlo cada vez con mayor intensidad y esta sed también de que ese conocimiento vaya mejorando, transformando nuestra vida, haciéndonos crecer en la sabiduría, haciéndonos crecer en la salud del alma y del cuerpo, haciéndonos crecer también en la comunión entre nosotros. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.